Y hoy vamos a hablar con dos de los protagonistas y con el director de esta película que les quiero poner el póster por acá, para que vean pues, el tamaño de producción de la que estamos hablando, que es El baile de los 41 de David Pablos. Ya en unos 2 o 3 minutitos estarán por aquí Emiliano Zurita y David Pablos, pero quien ya está con nosotros, porque yo muy puntual, y eso hay que celebrárselo y agradecérselo, está con nosotros Mabel Cadena. Mabel, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy Gracias por estar bien. tan puntual. Ay, pero es una mala costumbre. No, está bien, está bien, está bien. Eso te lo agradecemos. Felicidades porque mira nada más. Qué padre. Mira nada más. Qué, Está increíble, estoy muy, muy emocionada. me imagino. Oye, mira, también está con nosotros ya por acá el responsable de esta historia, David Pablos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, mucho gusto. Mabel, qué gusto verte. Hola. Hola. Muchas gracias a los dos por estar aquí en este aniversario de Cine Premier, 26 años, y queríamos celebrar con estas historias que ya vienen, que como les decía, la gente ha respondido con mucha emoción a lo que hemos visto del baile de los 41. ¿Cómo se sientan ustedes de que cada imagen, cada póster, ahora que salió el tráiler, la gente ha respondido con cada vez más entusiasmo por ver esta película? David, ¿qué nos puedes contar tú? Pues obviamente estoy muy emocionado, muy agradecido. Justo es algo que he estado comentando con mi equipo, con mi fotógrafo, mi asistente, mis actores. Eso, cuánta expectativa genera la película. Y Mabel el otro día me dijo algo que me parece muy bella. Ella dijo, veo el tráiler y veo cada cuadro de la película y vaya, es muy evidente el trabajo de cada uno de los departamentos, evidente el trabajo de arte, de vestuario, de peinados, de fotografía. Creo que se ve ese compromiso y esa entrega absoluta por parte de todas las personas involucradas y me emociona eso y me emociona esta respuesta tan positiva y que se genere pues, tal intriga, eso, expectativa. Fui el otro día al cine y me tocó ver el tráiler en pantalla grande y fue algo muy bello. Creo que también en pantalla grande se vive de otra manera y me emociona pues que exista esa posibilidad de que nuestra película se vea en grande. Mabel, ¿qué nos puedes contar de la historia que nos va a contar el baile de los 41, que es un episodio de la historia de México que quizá no se había conocido mucho, si no es que, pues, vaya, casi nadie lo sabía o era algo de lo que no se había hablado mucho? ¿Qué nos puedes contar de lo que nos van a contar ustedes en el baile de los 41? Pues a mí me parece una historia apasionante, el baile de los 41. Me parece que sí, se retoma un suceso importantísimo y necesario de retomar en el transcurso de nuestra historia. Creo que se habla de personajes muy complejos que están muy cercanos a la realidad y que es muy contundente, ¿no? Pues es un tema que hoy en día sigue moviéndonos como sociedad y que de pronto he escuchado algunas entrevistas y mucha gente a veces tiene miedo hasta nombrarlo, ¿no? A nombrar era una redada donde había 42 homosexuales y de pronto les cuesta, es como es un suceso, entonces eso habla de lo importante y necesario de lo que es esta película. Y también me parece importantísimo y necesario hablar de cómo también en ese momento histórico eh, había un acompañamiento femenino con otras costumbres, con otras exigencias de vida, con otras necesidades de realización y que pues en nuestra historia, en la historia de nuestros personajes, pues, pues una cosa afecta a la otra y termina volviéndose algo pues muy complejo porque son necesidades distintas las que persiguen los personajes y es ahí donde se profundiza sobre la soledad y el dolor y la falta de realización de cada uno experimentarse en su máxima expresión de ser eh, por por la sociedad, ¿no? Que aún sigue siendo tan vigente. Claro. David, si la sinopsis y la información que tenemos no nos falla, estamos hablando de un momento que sucedió en 1901, cuando la policía realiza una redada en una fiesta
travesti conocida como el baile de los 41, se detiene a 41 hombres vestidos de mujer y se dice que entre los invitados se encontraba el yerno de Porfirio Díaz, que era el asistente número 42, según la información que tenemos, y de ahí viene pues toda una historia. ¿Por qué contar esto en tu siguiente película? Bueno, así es. El yerno de Porfirio Díaz es el número 42, el famoso yerno incómodo. ¿Por qué contar esta historia hoy día? Creo que, vaya, y lo he dicho varias veces en varias entrevistas, creo que es absolutamente vigente y creo que como sociedad no distamos tanto de lo que era la sociedad en el porfiriato. Hay demasiadas cosas que no han cambiado. Sigue siendo un tema el salir del closet, sigue siendo un tema para cualquier personalidad pública, el tener que exponerse, el tener que llevar una doble vida, el tener que esconderse. Por un lado eso, por un lado creo que hay demasiados paralelos con la sociedad del porfiriato, y por otro lado, ya hablando en términos más personales, creo que es muy importante la representación de la comunidad LGBT en pantalla grande, y eso muy pocas veces ha sucedido en el cine mexicano, en la televisión mexicana. Muy pocas veces ha sucedido, y sobre todo de una manera que sea bastante más compleja, de una manera en donde se trate de más allá de los estereotipos, más allá de los clichés, y donde se profundice. Para mí creo que es una necesidad, por un lado esto, y por el otro creo que hay una importancia en contar una historia que durante muchos años ha sido relegada y se ha convertido en un tabú. Creo que es importante tomar esa parte de la historia mexicana, y a partir de lo que es esta historia, a partir de lo que se muestra, creo que se pueden generar diálogos muy importantes en torno a la comunidad LGBT hoy día, más específicamente la comunidad gay, y cuestionar mucho de lo que como sociedad somos en este momento. Para mí la visibilidad es algo fundamental. Eso fue una de las razones principales para querer contar esta historia. Y además me parece que tristemente seguimos de cierta forma teniendo muchos prejuicios, ¿no? En muchos sentidos. ¿Qué tanto eso ha afectado a una industria como el cine? Es decir, que como bien lo dices, no habíamos tenido historias que representaran a tantos sectores de la humanidad, por decirlo de alguna forma. Sí, ha habido muchos prejuicios, ¿no? Para contar historias, no nada más de la comunidad LGBT, sino de cualquier otro tipo de minoría. Siempre ha habido como pues sí, muchos prejuicios, ¿no? Así es. Yo lo sabía, lo complejo que iba a ser financiar esta película precisamente por eso. Por un lado está el tema que es una película de época y eso es bastante más caro, es mucho más complejo, pero yo lo viví. Hubo una cerrazón importante a la hora de querer levantar este proyecto, y esto, en vez de hacerme desistir o de que me armaran mis fuerzas, todo lo contrario, se volvía un estímulo aún mayor. Es decir, no nos quieren apoyar porque es tal tema, pues con mayor razón es importante que esto se haga con radio, con mayor razón es importantísimo que levantemos este proyecto y que salga a las pantallas. A mí me hubiera encantado ver una película como esta cuando yo tenía 15 años. Creo que hubiera hecho una diferencia importante en mi formación, y a veces es fácil también olvidar, porque vivimos nosotros en una burbuja en la Ciudad de México, en un contexto muy específico, pero es muy fácil olvidar cuál es la realidad de este país. Y cuando yo estaba en ese proceso de preparar la película y enfrentarme a esta cerrazón de tantos lados, es que de alguna manera volví a tocar base y decir, claro, a veces uno se olvida, pero la realidad es otra, y queda un largo recorrido y trabajo de por medio. Cuando vimos Las Elegidas, nos destruiste el corazón, David. Mabel, ¿por qué le dijiste que sí? ¿Por qué quisiste aceptar trabajar en una historia con un director como este hombre que no se toca el corazón para retar a su público? Pues yo no conocía a David, no había trabajado antes con él, y sí quiero decir que es una de las experiencias más hermosas que puedo guardar y conservar en mi carrera. David es un director maravilloso, pero tiene un corazón que te contagia y te apasiona y te invita a ir y contar la historia que él quiere contar. Tiene muy claro lo que quiere, y el mensaje era muy claro y contundente desde un inicio. Y yo nunca
nunca, de verdad, y lo digo en serio, nunca había vivido un casting como el que viví a través de David. Y yo dije, bueno, si así es el casting que estoy viviendo, ¿cómo va a ser el monstruo que quieren filmar? Y sí, era un reto enorme, enorme, porque pues, el tema es complejo y necesario, importante nombrar y visibilizar las cosas como son y la comunidad que es tan importante. Y también el reto que representaba para mí Amada Díaz, creo que no hubiera sido el mismo si no hubiera sido guiada por David. David me llevó a descubrir la esencia de Amada y a profundizar en su humanidad, ¿no? Entonces, pues no había, con esos procesos de casting no había cómo decir no a algo tan hermoso. Es que, ¿puedo decir algo, Abel? Sí. Es que yo justo estos días he estado recordando mucho lo que fue el proceso de casting, porque fue algo muy especial, creo que para todos los involucrados, para ti, para mí, para Alfonso, para nuestra directora de casting, Pati Ortiz, porque para mí es esencial. Yo sabía que, vaya, los pilares de esta película son Alfonso, Mabel, Emiliano, y yo sabía que tenía que ser muy importante esa química, esa conexión que pudiera haber entre ellos. Entonces, en ese momento de callback en que junto a Mabel con Alfonso y hacemos, a mí no me gusta llegar y en frío hacer las escenas, creo que es importante hacer ejercicios que se conozcan, que haya una conexión y a partir de eso ver cuál es la química y qué cosas se empiezan a generar entre ellas, entre estas dos personas. Y todo lo que se vivió en ese casting fue muy mágico y fue algo contundente. Y todos tuvimos la certeza de que habíamos vivido algo muy especial, algo único, y también tuvimos la certeza de que ahí estaban, de que este era el cast, no había duda alguna. Me acuerdo que Patti, cuando tú te fuiste, Mabel, después del casting, Patti Ortiz y yo suspiramos y nos reímos y nos abrazamos y decíamos, es que es esto lo que estamos buscando. Al final, esta es la esencia de la película. Evidentemente hay todo un trabajo muy complejo de muchos departamentos y de mucha gente, pero la materia viva, lo que se logró, ya estaba desde el casting. Y teniendo a alguien como Mabel, alguien como Alfonso, como Emiliano, hacer esta película fue muy fácil. Fue simplemente guiarlos, pero había una fuerza, había una conexión, había, y debo decirlo, un compromiso tan grande por parte de ustedes, Mabel, que me conmueve mucho, me emociona mucho. Y el otro día, nada más para hacer referencia a lo que dijiste, estoy ya terminando ahorita la corrección de color con mi fotógrafa y me da mucha risa que de repente volteo a ver a Carolina y está llorando, Carolina, y le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Yo ya de alguna manera me he desconectado mucho de la película, pero hay algo que me parece muy bello y es que la película está muy viva y me emocionó mucho que mi fotógrafa, que también la he visto infinidad de veces, de repente estuviera llorando en la corrección de color. Creo que eso habla de la conexión que se logra. Creo que ante todo hay una parte humana que es muy emocionante de ver, que tiene que ver con la relación de todos ustedes y con lo que se genera. A mí eso es lo que más me gusta. Creo que para mí es el más grande logro de esta película, lo que actoralmente sucede en ella. ¿No ve? Sí, Sí, totalmente. sí. Pues Mabel, háblanos de tu personaje y de tu relación, de cómo fue el trabajar con Alfonso Herrera y con Emiliano. Híjole, es que fue un proceso sumamente enriquecedor. Podría parecer que uno quiere endulzar todo y esto, pero en verdad fue tan mágico y tan bello todo. Yo estoy muy conmovida y muy sensible con nuestra película porque fue mucho trabajo y no hubo una sola persona que no le pusiera todo su corazón y su pasión a esta película. Entonces, la verdad es que yo tenía mucho miedo en muchos sentidos. Era muy importante para mí, digo, hay pocas mujeres en la historia, y para mí era muy importante darle una voz como un homenaje a Amada desde mi mujer de hoy. En ningún momento quería, en muchos otros sentidos, pero recuerdo perfecto que todas esas dudas desaparecieron el día 1 en la casa, con el vestuario, en el set, con David y Alfonso ahí. Todo eso se fue, ¿sabes? Hubo ok, ya sé lo que tengo que hacer, ya están los ojos de Alfonso, que es una persona increíblemente generosa, increíblemente talentosa. Íbamos construyendo juntos los personajes, en ningún momento hubo una individualidad.
llegaba nuestro director y nos nutría más y nos hacía ver cosas que de pronto no habíamos visto. Y todo se volvía importante, ¿sabes? Hasta el parpadeo. Yo los tenía muy acotados con parpadear. Les ¿Ah, prohibía sí? ¿Por parpadear qué? porque en un close-up el parpadeo interrumpe el momento. Es como una especie de distracción. Entonces yo era muy estricto con ellos de que no pueden parpadear cuando hay un close-up. Y lo Pero hicieron muy ¿sabes bien, la algo? verdad. Pero ¿sabes algo? Bueno, yo no sabía lo importante y cómo hacía la diferencia eso, porque de pronto uno decía, bueno, parpadear, pero veías la toma parpadeando y luego veías la toma no parpadeando y decías, tiene todo el sentido y tiene toda la fuerza del mundo y claro, ves lo que David te está diciendo que quiere ver, ¿no? Entonces, era muy, 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 muy mágico, ¿no? Amada me llevó a recorrer la sutileza y la suavidad y el extremo detalle en cada milésima de mi rostro que, que pues para mí se volvió esencial, porque desde el inicio, y se lo comenté a David, no sé si se acuerda, pero yo le decía, yo no quiero hacer a una amada homofóbica, ni que tenga una cosa con esto de la homofobia, ni porque su esposo es homosexual. Quiero hacer una mujer rota porque tiene ilusiones y porque también vivía el amor y también vivía sus propias realizaciones y necesidades y esto, y que de pronto se rompe a partir de pues un desencuentro, pero para mí era importante darle peso a la situación que estaba viviendo internamente Amada, y creo que eso no hubiera ido por ahí si no hubiera recibido los estímulos tan vivos, como dice David, del set, del arte, del vestuario, de Alfonso, de Emiliano. Todo estaba vivo, todo, y de pronto tú creías que el set no tenía sentido y de pronto nuestra directora de arte hace una propuesta tan contundente para una escena que yo dije, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces, híjole, creo que nada, podría hablar muchísimas bellezas de esta película. Sí me gustaría que nos contaran sobre la realización, o sea, cómo era estar en la realización de una película como esta. Me parece que el cine mexicano no está acostumbrado a producciones tan grandes en términos de la escenografía, los vestuarios, ¿no? Como que no hay muchas películas históricas que desde luego sería vaya, tenemos para aventar de las historias que podríamos filmar en esos contextos. ¿Cómo fue el estar en un set así? David, tú en la dirección, Mabel, tú delante de la cámara. Llévenos a ese set. Mabel, ¿tú quieres primero o yo? ¿Yo? Bueno. Creo que algo fundamental para todo esto fue la selección de locaciones. Escogimos muy minuciosamente, muy puntualmente cada lugar en el que íbamos a filmar. Tuvimos una gran fortuna. Nos permitieron filmar en el Munal, que para mí es uno de los edificios más bellos de la Ciudad de México. Y pudimos filmar en la Casa Rivas Mercado, que es una mansión de finales del siglo XIX, que hasta donde entiendo no se ha filmado ahí todavía. Tuvimos la gran fortuna de que a la gente de la casa, recién restaurada, es una casa que estaba cayendo en pedazos y apenas hace un par de años la restauraron, pero la dejaron intacta. Sin embargo no hay muebles, no hay nada. La casa es como un lienzo en blanco. Tuvimos la fortuna de que por ser este tipo de proyecto a la gente del museo les pareció buena idea prestarla. Entonces nos dieron acceso a la casa entera. Básicamente fue, ya tenemos esta casa, ahora hay que llenarla, hay que darle vida, hay que pintarla, hay que meterla muebles. Fue muy complejo llenarla, pues un espacio que decía nuestra directora de arte, esta casa se traga los muebles, le pones y nunca es suficiente. Wow. Sí, no, una cosa tremenda. Hubo un trabajo muy fuerte de investigación, pero también mi directora de arte siempre apostó por no irse por lo obvio. Sí, el porfiriato es la época más afrancesada, hay una fuerte carga,
pero no vamos a irnos por ahí. Hay otra corriente que es la anglo-japonesa, que también estaba en boga, no tanto en México, pero usémosla. Ignacio Latorre era un tipo cosmopolita, era un tipo que viajaba, era uno de los hombres más ricos de este país, y apostamos por hacer una propuesta de arte bastante poco convencional, y creo que eso se tradujo en cada uno de los espacios. Lo que Daniela iba proponiendo, lo que diseñábamos en conjunto, tenía que ver con eso, con crear mundos únicos, con crear espacios distintos. El lugar donde se reúnen estos hombres, que se ven en el tráiler, estos espacios donde son paredes en blanco y simplemente hay velas y hay una mesa larguísima donde están los 42. Todo eso se trataba de crear propuestas poco convencionales e incluso el mundo de los 42 hacer un espacio un tanto atemporal. Todo esto, por supuesto, requería muchísimo tiempo. Creo que lo más complejo de esta película y lo más difícil para mí como director fue los tiempos de espera. Requería pararte, preparar un set determinado tiempo para vestuario y peinados, para que Mabel estuviera lista, eran 2 horas de espera todos los días. Entonces, bajo esos términos y bajo un tiempo acotado de rodaje, porque filmamos la película en 6 semanas con 3 días, había que maximizar todo, había que aprovechar cada instante, había que aprovechar cada segundo. Y no hubiera salido la película, de verdad no hubiera salido si no hubiéramos tenido una preproducción tan larga. Preparamos la película, toda la gente que estamos detrás de cámara, desde marzo del año pasado. Filmamos la película en octubre y desde marzo ya la estábamos preparando. Y el tener tanto tiempo fue lo que nos permitió poder sobrellevar un rodaje que era muy complejo en términos logísticos. De lo que yo más estoy orgulloso como director es que pese a esta parafernalia que implicaba cada día de rodaje, pese a los cientos de personas y el batallón de gente según el día, el batallón de gente en vestuario y en peinados, pese a todo eso, yo siempre di prioridad a tenemos que dejar bien la escena, tenemos que montar la escena, tenemos que encontrarla, tenemos que diseñarla, y hasta que la escena no esté lista, no vamos a empezar a filmar. Y yo podía tener a producción desangrándose y a mi asistente de dirección a punto de soltarse a llorar, pero yo podía encerrarme con Mabel y con Alfonso 2 horas a ensayar una escena y hasta que no estaba, no estaba, aunque el mundo afuera se estuviera cayendo en pedazos. Pero creo que, vaya, tenía muy claro, no, tiene que haber un rigor, no podemos ceder. Yo sé que esto es muy difícil, yo sé que es dinero de por medio, pero si no queda, no queda. Y al final, lo único que va a importar es el resultado en pantalla. Eso es lo único que va a importar. Al público no va a vaya, y no tendría por qué ser un tema. Al público no le va a importar que ese día llovió, que ese día se fue la luz, que ese día no estuvo a tiempo de vestuario. No importa todos los problemas del set. Lo único que importa es el resultado. Y vaya, entonces eso fue una producción muy compleja, por momentos muy estresante. Hubo mucha gente, pero siempre hubo en set, el corazón de mi set siempre fue muy claro. Vamos a crear, vamos a hacer algo y hasta que no estemos listos no vamos a ceder. Ojo, no fue un rodaje estresante en lo absoluto. Hubo un par de momentos que lo fueron, pero en general fue un rodaje muy bello, muy divertido. Muy divertido. Mabel, ¿tú qué ¿Y tú, quieres Mabel? decir? Te toca. Híjole, es que, ¿sabes? Eso es una cosa que uno no vive como actor y como actriz. Nos encerrábamos, cuando dice que nos encerrábamos 1 hora o 2, nos encerrábamos 1 hora o 2, o sea, realmente era como de, ok, nos están esperando, sí, no importa, tiene que quedar la escena que quiero que quede, ¿no? Bueno, David era de, va a quedar esto, y entonces uno bajaba y decía, ok, tengo la confianza, yo no he visto la película, eso también es rarísimo, no he visto una escena más que las que pudimos hacer en audio, pero había una plena seguridad de que estabas en las manos correctas y que estaba ocurriendo lo que tenía que ocurrir. Entonces, uno confiaba y se dejaba manipular y era fascinante. Pues la verdad es que no era fácil. Si para ellos fue un trabajo largo en la pre, como actores también vivimos un proceso largo. Fueron 4 meses más o menos de trabajo, creo. Pero era usar corsé. Bueno, yo traje un corsé diario 4 meses. Ya en el set no era solo el corsé, era traer un vestido, que hubo un vestido que, híjole, cómo pesaba. Y le decía a Ro, ¿cuánto pesa este? Me decía, pues por ahí andaban como por los 15 kilos. Entonces yo creo que este va a andar como en los 10. Y yo, no, esto es muchísimo.
Y era yo llegaba a mi casa desgastadísima, así cansadísima. Recuerdo que hubo una noche que Alfonso y yo nos mirábamos y ya era de que nos lloraban los ojos, pero ya no lo controlábamos, ¿no? Es que además fue un rodaje, fueron 6 semanas y 3 días, que es muy poco tiempo para el tipo de película que es. Teníamos un presupuesto correcto, pero al mismo tiempo era acotado para una producción de estas magnitudes. Entonces, te digo, si algo estoy orgulloso es que la película parece que se hizo con más dinero del que realmente tuvimos, porque cada centavo se exprimió al máximo. Y sí, a mí me impresiona, Mabel, cuando estábamos en el proceso de editar la película, ver la cantidad de escenas que hacíamos por día. Era una cosa ridícula. O sea, además eran escenas intensas, no era la cantidad de escenas, eran las escenas que estábamos haciendo. Yo decía, ¿cómo pudimos? ¿Cómo pudimos? Es impresionante. Hubo un día que yo me acuerdo, Alfonso, ya al final era una toma muy sencilla, pero ya se le cerraban los ojos. Ya no podía más del cansancio, de lo exhausto que estaba física y emocionalmente. Sí. Sí, era un cansancio muy, muy, muy grande porque todo pesaba, o sea, parecía que todo era importante, entonces era como caminar, tacones, corsé, vestido, emocionalmente era, ya lo verán, pero era una carga emocional muy ruda para todos, incluso los que estaban detrás de cámara. Yo no sé cómo aguantaron nuestros niveles energéticos, porque aparte Alfonso es un actor maravilloso y un compañero súper generoso que te da, y entonces tú le das y él sube, y entonces tú subes, y entonces todo el tiempo era como ir al límite, y era padrísimo, padrísimo, padrísimo. No sé, es un proceso pues que se vive pocas veces. Si hay algún momento que pudieran escoger de esta película para que le digan a la gente, cuando la vean, fíjense en este momento, digo, la respuesta puede ser cualquiera, pero sin duda hay uno que dices, cómo lo sufrí, me costó, si no les gusta, más les vale que les guste por lo mucho que me llegó, que es tan importante para mí. ¿Cuál sería? ¿Tú sabes, Mabel, cuál es? No sé, tengo varios, pero no sé. El del jarrón para mí es muy especial. Sí. Sí. A mí, yo al igual que Mabel, es que tengo varias escenas que para mí fueron logros muy importantes, y creo que lo que más me gusta es que hay muchas escenas que fueron muy complejas de hacer, técnicamente, actoralmente. La escena que Mabel menciona, se van a acordar, la escena del jarrón, cuando vean la película van a entender de qué hablamos. Pero la escena del jarrón, toda esa escena en su totalidad es muy difícil técnicamente, actoralmente, pero además es casi todo en un plano secuencia. Hay muchas cosas de la película que hicimos en plano secuencia. Y lo que más me gusta de ahora que yo veo la película es que parece que fue muy sencillo. Eso, parece casi que llegamos, lo hicimos y listo. Me gusta que ese momento en que la técnica se trasciende la técnica y la técnica pasa a segundo plano, y es lo que está sucediendo, es la historia, es la trama, son los personajes. Entonces, a mí eso es de las cosas que más me gusta de ver en esta película, que hay muchas cosas que fueron muy difíciles de hacer, porque implicaban mucha coreografía, porque implicaban cambio de focos, implicaba una coreografía importante de cámara, tiempos. Yo era todo el tiempo muy estricto con el ritmo, con los tiempos que los actores tenían, que la cámara tenía. Sincronizar todo eso, actores, coreografía de cámara, focos, luz. Estamos en la Ciudad de México, donde pasa todo el tiempo los tamales y la ambulancia y patrullas. Entonces, que todo se conjuntara para que fuera buena para sonido, para que estuviera bien por cámara, actoralmente, y que cada detalle estuviera cuidado, era como un milagro, casi era todo un suceso llegar a ese momento en que podíamos decir, está la toma. Entonces, hay muchos momentos que fueron tan difíciles de hacer, pero que en la película se ven como cualquier cosa, que fluyen y ni eres consciente de la parte técnica. Creo que ese para mí es... Sí. Y por todo lo que acaba de decir David, sí creo que tengo muchos momentos que podría hablar, pero esa escena del jarrón, toda esa secuencia, desde que inicia hasta que termina, creo que fue compleja, muy compleja. Sí. Y también es de mis escenas favoritas de la película, Mabel. Esa.
Qué bien. Pues ya la veremos. Es muy complejo. Sé que tendrán la encomienda de clausurar el Festival Internacional de Cine de Morelia. Sé que muy pronto vamos a poder ver la película en noviembre. ¿Tienen ya el día de cuándo estrena? El 19 de noviembre estrenamos la película en salas de cine y el 1 de noviembre la presentamos en Morelia, en la clausura del festival. Pues me encanta, gracias, me encanta que no la hayas visto, Mabel, y me encanta. Nadie la ha visto, ninguno de mis actores ha visto la película. Solo Alfonso la ha visto, pero no la versión ya acabada, bien con todo. ¿Qué vas a decir, les voy a dar un tip millonario, o sea, deberían de poner una cámara oculta a los rostros de Emiliano y mío en la función de Morelia, porque yo no la he visto, entonces estoy muy ansiosa por verla. Vaya adrenalina que vamos a tener todos este día, Mabel. Pues enhorabuena, de verdad que sea un gran éxito para ambos, que esta película le llegue a muchísimas personas. Muchísimas gracias por estar aquí y ser parte de esta celebración de Cine Premier. Hay un montón de comentarios rápidos, se los leo. David ese Chimal dice, debo confesar que cuando me enteré que iban a hacer una adaptación del Baile de los 41 me dio miedo, pero cuando vi que le iba a dirigir el director de Las Elegidas me emocionó bastante. Por ahí, David, te dicen, te admiro, eres un gran director. Pues bueno, dice Ericito, hablan con tanto amor del proyecto que me hace sentir orgulloso porque veo que la historia está en buenas manos. Urge esta película. Bueno, hasta una masterclass nos están dando aquí. Pues bueno, la gente está muy contenta. De verdad, muchísimas gracias a los dos. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Un gusto. Y Mabel, siempre es un placer verte. Ay, David, te quiero. Y muchas gracias. Te quiero gracias. Mucho. Gracias por esta invitación y véanla, vean la película con todas las medidas de cuidado, pues, de distanciamiento, pero véanla. Y además va a ser bien interesante que llegue esta película tan grande en un momento donde la gente sí no está yendo mucho al cine, pero no está yendo mucho al cine porque las historias que están en el cine no están siendo particularmente atractivas, es decir, esto puede ser un gran imán para que la gente se anime a regresar a los cines. Hay una buena historia por ver. Me gustaría pensar que sí, y es algo que yo hablaba con mi productor hace unos días. Creo que esta película habla a un público de manera directa y creo que esta es una película que mucha gente puede decir, esta es mi historia, hay una parte de mi vida que se está contando en esa película. Y creo que esa es una razón de peso, es una razón contundente para ir al cine. Yo solo iré al cine a ver una película con la que sé que voy a conectar de manera profunda. Pues ojalá que sí, estaremos muy al pendiente de la película, ojalá que pronto la podamos ver y seguramente cuando la veamos vamos a estar platicando de nuevo con los dos. David Pablos, Mabel Cadena, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Mabel, me gustaría que te quedaras tantitito porque por ahí viene alguien, pues también que es importante para ti en tu carrera, porque vamos a hablar de una película. Déjame poner por acá ahí está. ¡Ay, no! ¡Qué barbaridad! Que por ahí andaba, pero ya se nos fue. A ver si ahorita viene Julián Hernández para que nos platique. Ah, ya, mira. Hablando del Rey de Roma. Julián Hernández. No te oímos. No te oímos. Estoy dándole la intro mientras lo oímos. Aquí está. Ahí está. ¿Cómo estás? Bien, pues aquí que no sabía cómo entrar, no puede ser. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pisando mal? Pero todo un director de cine consagrado y qué barbaridad. Pues sí, pero cuando era celuloide y ahorita esto ya. Según yo, gracias. Lámpara, pero pues está todo más oscuro que hijo. Un poquito, pero bueno, no importa, hombre, estamos todos confinados, pero contentos. Yo de verdad me da mucho gusto que estés aquí, Julián, también, que ha sido parte de Cine Premier desde hace tantos años y que hoy que estés celebrando con nosotros este aniversario 26, también me da mucho gusto que estés por acá. No, pues al contrario, muy contento de que me hayan invitado y estar aquí con Mabel, pues qué emoción. No nos vemos hace un ratote. Ya sé. Qué emoción. Ya pronto. Oigan, cuéntenos de esto, por favor.
Mabel. Por favor. No, a ver tú, Mabel, ándale. Ya de una vez. Yo solo quiero decir que llevo 2 días que no he podido dejar de ver el trailer. Es espectacular. Qué bueno. Muy poderoso, es muy contundente, ¿no? Sí. Sí, pues no sé, yo también me sorprendí. Creo que ayer volví a ver la película. Porque estaba revisándola antes de verla finalmente, ¿no? Hicimos unos arreglos de unos créditos y bla, bla, pero bueno, ayer la vi por millonésima vez, ¿va? Y me sorprendí mucho, me preguntaba el postproductor al final qué me parecía, y le digo, creo que es la primera película que voy a ver con el público, que ninguna de las películas anteriores la he visto, y por algo muy sencillo, es como que con como decía David Pablos antes, pues uno como que trabajas tanto tiempo con el proyecto, con el guión, con los actores, la preparas, la editas, la postproduces, que de pronto ya hay pues como que ya no pasa lo mismo que le puede pasar al espectador que la ve por primera vez. Pero con La Diosa del Asfalto sí me sucede. Ayer que la vi, estaba yo solito ahí en la sala de proyección, lloré 3 veces. Y eso no me había pasado hace mucho tiempo. Y lo que sucede es que creo que es un guión muy poderoso, que tuve la fortuna de que Inés Morales y Susana Quirós me permitieran filmarlo, y por supuesto el trabajo de Mabel, de Jimena, de Alejandra, de Samantha y de Nelly, que es extraordinario. Y de los otros actores, por supuesto, que es maravilloso. Oigan, yo quiero enseñarles una fotografía que tengo por acá. Nada más, yo estoy igual con la tecnología, disculpen ustedes. Pero, ahí está. Ok. Esto fue en un panteón. Sí. Y esto, ya ni siquiera me acuerdo cuánto tiempo tiene que nos vimos ahí. Estábamos Eduardo Islas, nuestro fotógrafo, y yo en un panteón con ustedes, y estaban filmando esta película. Sí, pues mira mi cabello. Ya creció. Oye, pero lo que sí quiero decir es, cuando estábamos ahí, y bueno, llegamos por invitación de Roberto Fiesco, a quien le mandamos un abrazo, terminó la escena que repitieron un par de veces, y todo el mundo estaba tan apasionado y en lágrimas y casi temblorosos, y Lalo y yo así, no, pues mejor ahorita no nos acercamos, ¿no? Porque sí está muy intenso el asunto. La verdad, y por lo que he oído, la película toda es así, ¿no? Pues la película es intensa intensa la película e intensa una, pues imagínate, una o 5 intensas había. Entonces, la verdad es que sí quiero hacer hincapié en lo que decía Julián, porque el guión es muy contundente, y así como las imágenes son contundentes, creo que no se hubieran logrado, pues si no hubiera sido a través de la voz de Susana y de Inés, ¿no? Porque tienen un guión muy poderoso que me siento muy orgullosa como mujer de que vea la luz, como mujer y como ser humano, porque no vemos estas historias. O sea, es otra de esas historias que no estamos acostumbrados a ver en el cine, que vale la pena todo el riesgo. Es una película viva, es una película que cada escena nos llevaba. Yo hablaba muchísimo con Jimena y decíamos, o sea, terminábamos los llamados y nos hablábamos y era como de, güey, estoy muy emocionada, no puedo bajar de esto, ¿qué pasa? Nos afectaba todo el tiempo, no, era muy fuerte, muy fuerte. Entonces, así como la escena del panteón, pues hubo muchas, digo, no sé qué dirá mi señor director, pero desde este lado se vivía hasta los huesos, cada emoción. Julián, pero cuéntanos de la historia. Eso me parece una historia muy interesante. Cuéntale a la gente de qué va La Diosa del Asfalto. Ya. La Diosa del Asfalto es una historia de amistad, de solidaridad femenina, de amor, por supuesto, de fraternidad, o sea, de todos estos temas así como universales, ¿no? Que creo que es precisamente lo que hace que la película, siento yo que las personas que la han visto han resultado muy conmovidas por ella, y creo que es lo que la hace poderosa, ¿no? Son una serie, cuando me han preguntado, es una película que para mí significó, además de muchas cosas, de tener la oportunidad por
por segunda vez de dirigir un guión que yo no había escrito, vaya, y que además es un guión sobre mujeres, me dio la oportunidad de recorrer y de revisar un periodo de la de la historia del cine mexicano, perdón, que es un poco vilipendiado, ¿no? Y que es muy desconocido y que es el cine de mediados de los años 75 hacia el 85, 90 más o menos, y que es el cine como de barrio, ¿no? De barriada, no de la barriada de Ismael Rodríguez de los años 40 y 50, sino más bien de los años 80, precisamente del hijo de Ismael Rodríguez, de Los Pandilleros, de Olor a Muerte, de Valentín Trujillo, de toda esta serie de películas. Y que creo que muchas de esas películas dirigidas por estos realizadores de los años 80 fueron taquillazos en el cine Mariscala y en Tacubaya, en el Jalisco. Y esta película como que me dio la oportunidad de revisar todo ese cine que a mí me formó, entre muchos otros, por supuesto, pero al que le tengo mucho cariño, y visitarlo nuevamente y darme cuenta de que hay muchos puntos en común y que mucha gente habla del momento en el que el cine mexicano perdió al público, que tiene muchas razones, el precio del boleto, el neoliberalismo y del tratado de libre comercio y todo eso, pero además tiene que ver con un asunto como temático, ¿no? Que de pronto como que abandonamos por ahí buscando otras cosas, que es muy válido, y que no regresamos a él o que no lo visitamos con alguna frecuencia, y que creo que es lo que tiene precisamente la historia de La Diosa del Asfalto. Una historia de 5 amigas, 5 adolescentes que están tratando de abrirse camino en un ambiente muy hostil, el ambiente de la zona de Santa Fe cuando eran basureros, ¿no? Y que se enfrentan a muchos actos muy violentos contra ellas, ¿no? Tratando de encontrar un lugar y de no dejarse una vez más que los hombres pasen por encima de ellas. Los hombres y la sociedad, por supuesto. Oye, sé que filmaron en lugares que el cine mexicano o no había visitado o muy pocas veces había estado ahí, que eso es algo que siempre ha sido algo típico de tu cine, del cine de Roberto también. ¿A dónde se fueron? ¿Por qué se metieron ahí? Y cuéntenos cómo fue filmar en sitios tan, que pueden ser tan lejanos y tan distintos de la ciudad, pero que al mismo tiempo forman parte de esta ciudad. Mi ideal siempre fue como filmar, y siempre ha sido cuando tengo una historia como que tiene un referente muy claro para mí, por lo menos si estoy escribiendo o leyendo el guión de alguien más, como filmar en las locaciones originales, digamos, ¿no? Y en el caso de La Diosa del Asfalto, pues sí, pretendí encontrar algún lugar que de alguna manera me diera como algún cierto sabor a lo que pudo haber sido hace 80, 90, 40 años, ¿no? Que la historia ocurre más o menos entre los años 80 y los años 90. Y pues bueno, por supuesto, esas locaciones ya no existen, ya todo está súper poblado, ya son lugares muy caros, como lo es ahora Santa Fe. Y encontramos por ahí todavía algunas zonas en Jalalpa, arriba del Metro San Antonio, por estos rumbos, pero tuvimos que irnos hasta el Estado de México, Iztapaluca, más o menos por allá, a encontrar locaciones que más o menos en mi memoria, porque yo en algún momento de mi vida, lo he contado muchas veces, viví por allá, no precisamente cerca de los basureros de Santa Fe, pero sí enfrente, ¿no? Era una colonia que se llamaba Jalalpa, y desde donde estaba mi casa yo veía todos los basureros enfrente, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que tenía como conocimiento de viva mano o de primera mano, digamos, de cómo eran esas zonas. Y los encontramos por allá, por Iztapalapa, en el estado de Iztapaluca, en el Estado de México. También filmamos en Iztapalapa, en el reclusorio femenil, el inicio de la película. Y pues bueno, y en algún sentido para mí fue regresar a lugares que ya conocía, ¿no? Que conocía porque había recorrido calles de terracería, porque había jugado en barrancas y cosas así más o menos, ¿no? No sé, Mabel, qué nos pueda decir de cómo es interpretar el papel. Fue una experiencia así espectacular, porque de entrada yo crecí en provincia, entonces pues no, era una ciudad nueva para mí, era otro México, era un México que yo decía, wow, está lleno de México, o sea, está lleno de muchas cosas, y que como actriz, pues tenías todo ahí, o sea, los basureros eran una cosa espectacular, que la primera vez que fuimos a filmar ahí, o sea, pues claro, yo iba sintiendo la tierra, los olores, y venían a mí imágenes con el que trabajamos con nuestro coach de voz,
que nos decía, bueno, es que imagínense cómo hablaban si caminaban sobre terracería y no sobre pavimento, ¿no? Entonces, estabas ahí frente al basurero con las fogatas y decías, ok, esto no está pavimentado, y llegaban y cómo hablaban y te permeaba del personaje y te ayudaba a entrar y a crear una ficción que era inevitable. Entonces, creo que las locaciones que escogieron Roberto, Ileana, Julián, pues fueron las necesarias, las justas para ayudar a estas actrices a construir una ficción. Era alucinante lo que yo veía. Yo sí puedo hablar desde la sorpresa, porque nunca había visto, pues nunca había visitado estas zonas, ni había estado cerca de algo así. Es más, para mí era como de, ay, ¿construyeron eso? No, ¿verdad? Ok, no, ok. Entonces, también me invitó a llegar a mi casa a investigar un poco más sobre mi México y sobre cosas que de pronto uno desconoce y tampoco tiene la inquietud de explorar más, ¿no? Y pues sí, te mete en un trance de... Tú creías que ya habías terminado el trabajo de investigación, pero eso solo te detona para ir a buscar más y más imágenes, ¿no? Pues les agradezco mucho a los dos porque, Mabel, te quedaste un poquito más de tiempo y eso te lo agradezco mucho también. Ay, Julián no, me Hernández, que nos platiquen de La Diosa del Asfalto, que forma parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia, una película que, como por acá nos pone Jaime Rosales, la recomienda hasta la señora de los jugos. Entonces, citando a Julián Hernández, no vaya, corra a ver esta película, por favor. Sé que tendrá por ahí, como les decíamos, de otras películas de Morelia, tendrá funciones en línea. Y también por ahí está, déjame poner rápido el póster para que lo vean. Julián participa en la selección oficial también con este cortometraje que es El Día Comenzó Ayer. Entonces, andas imparable, Julián. Más o menos. En realidad, el proceso de La Diosa del Asfalto fue muy largo, por diversas razones, sobre todo, y ya a lo largo de todo este año, que ya estaba lista en febrero, ya estaba lista la película, pues fue pues lo que nos aconteció en el mundo todo, ¿no? La pandemia que hizo que todo se retrasara, todos los planes que teníamos para ella, pues se retrasaran, y bueno, finalmente se está viendo. Pero este cortito lo hice hace justo un año, era un proyecto que yo tenía de hace mucho tiempo. Yo originalmente quise hacer un corto sobre personas que viven con VIH, ¿no? Me fue muy complicado, quise hacer un documental, digámoslo, quiero aclarando, quise hacer un documental, pero me fue muy complicado, verdaderamente muy complicado. Las personas que podrían haber participado en el corto me decían, pero ¿y tú por qué? ¿No? Así como, pues bueno, porque me interesa y porque me parece importante, pero recibí como muchas reacciones negativas, digamos. Y pensé que entonces el documental no era algo que pudiera propicio en ese momento y me decidí por escribir una historia, ¿no? Que es esta que se presenta ahora en el Festival de Morelia también. Voy por todo. Vas por todo, me da mucho gusto, de verdad. Por todo, Gracias. y está increíble su corto, perdón, yo ya lo vi, Sí. Está increíble, así que si pueden, no se pierdan la programación en línea, que creo que solo es un día en línea de todo, entonces persíganlo. Sí, lo pasaron en Canal 22, justo por Shots México. Sí, entonces, es una historia realmente recomendable. Julián, muchísimas gracias. Mabel, muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Felicidades, enhorabuena por todo lo que tienen en puerta y ojalá que muy pronto estén por acá cuando quieran contarnos lo que sea. Claro que sí. Gracias. Sí, muchas gracias. Les mando un abrazote. Nos vemos, Mabel. Bye, Julián, nos vemos pronto. Pues muchas gracias a ellos y como les decía, hoy estamos hablando de un poco el presente y el pasado y también el futuro de esta industria que ha crecido durante tantos años y de la cual Cine Premier ha sido parte. Hemos podido compartir muchas historias con todos ustedes. Hemos visto historias que han sorprendido al mundo y que han salido también en nuestras páginas. Una de ellas es una cinta que este año cumple 2 décadas de vida, 2 décadas de haber transformado al cine mexicano, una película que cimbró al mundo y que nos colocó en un lugar del cual creo que cada vez lo único que hemos hecho es crecer más y más y más. Y esa película es Amores Perros, y por eso hoy
está con nosotros para cerrar este bloque de invitadísimos especiales. Un querido amigo de Cine Premier, Humberto Busto. Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Muchas Qué gracias por gusto, estar felicidades, felicidades. Muchas gracias. Cuánto trabajo, la verdad, ¿no? Son muchísimos años. La gente, yo a veces no sabe la cantidad de trabajo que hay detrás de 20 años de una publicación como esta, así que... Muchísimas gracias, que tú también has sido parte durante muchísimos años de esta publicación, y qué gusto tenerte por acá. Y como les decía, hablando de esta película que nadie se esperaba que fuera un guamazo como fue, así como vemos en la película ese choque que sorprendió a todos, así sorprendió a Amores Perros al mundo. Humberto, ¿cómo fue el ser parte de una historia tan importante como Amores Perros? Imagínate, le tengo un cariño profundo porque fue el primer trabajo, el primer casting que hacía, la primera experiencia cinematográfica, entender el cine en su magnitud, con todo lo que implica del trabajo, pues de tanta gente, de tanto talento y de tanta disciplina, porque eso es creo que lo que tenía en especial la película. Yo sí creo que era de entrada un guión que increíblemente bien escrito, complejo, interesante, muy humano. Un director también como Alejandro que es pues es muy receptivo, yo creo que desde un principio a la forma de entonar y de hacer circular la energía y las emociones entre los actores, creo que es algo que le apasiona a él. Y recuerdo en particular como todo el proceso de tratar de encontrar una nueva sonoridad en el cine mexicano, que sonara, ¿no? Que sonara la película como suena en México, como suena la capital. Entonces eso tiene que ver mucho también con cuestiones actorales y ver el trabajo, te digo, de todos mis compañeros. Creo que todos estábamos en un momento yo creo que como la historia del cine en ese momento era distinto, las perspectivas inclusive de festivales, de circuito, toda esta cosa globalizada que tenemos ahora que no existía en ese momento, pues también creo que hacía que fuera un proceso muy intuitivo, muy de que todos estábamos echando la carne al asador, cada uno desde su perspectiva, desde su propia trayectoria, y creo que todos dispuestos a que algo sucediera bueno con la película, pero pues sin duda creo que a todos nos marcó y vaya, no hay lugar, no hay momento en que no haya o sea, un momento en donde la gente pues te tenga mucho cariño pues, por formar parte de esta película, y eso es algo que hasta la fecha pues sigue existiendo y que ahora se reviva con el aniversario, y creo que a todos nos encanta, la verdad. Sí. ¿Qué te ha dado esta película a 2 décadas en la que tú también has solamente ido para arriba? ¿Qué te ha dado el haber sido parte de Amores Perros? Pues me recuerda todo el tiempo el compromiso que uno tiene con lo profesional, de verdad. Porque te digo, creo que todo el equipo de la película era gente que yo recuerdo además como una especie de esponja, porque estaba yo apenas estudiando actuación en el CUT, y recuerdo, vaya, todos los detalles de arte, o sea, en general, toda la cuestión real de qué es lo que estaba sucediendo en la mente de cada uno de esos creadores para que una película pudiera adquirir dimensión. Y creo que de repente es muy difícil en este medio, por las diversas circunstancias coyunturales que se dan, de que todas las películas coincidan ¿no? con todos estos elementos. Uno quisiera que todas las películas en las que uno participa, todas tuvieran como esto, pero así no sucede siempre. Y creo que esa fue una coordenada particular que además te deja una responsabilidad enorme. Yo siempre lo recuerdo como eso, como ese bautizo que de alguna manera te hace exigirte constantemente, procurar que tu trabajo, sea donde sea que estés, tenga un nivel de calidad, de humanismo, de entrega, ¿no? Sí, de disciplina, ¿no? Que pues hace que todo permee en tu carrera. Es algo que pues sí te marca, te marca, te marca, te marca. Y la trascendencia que tiene el cine. Porque pues recuerdo que al ser mi primera película, en un momento te digo que no había tanto cine mexicano viajando por el extranjero, etcétera, pues evidentemente te das cuenta de las implicaciones temporales y espaciales que tiene una película y ¿no? el eco que recibes en todas partes del mundo donde se proyecta. Ahora ¿no? Con esta nueva versión que me muero de ganas de ver, que me muero de ganas de ver porque creo que Sí. se va a ver y va a sonar pues como como lo imaginaron Alejandro y Rodrigo, ¿no? O sea, sí creo que va a ser una experiencia particular el volver a verla y digo, yo la volví a ver la versión pasada hace 2 meses que empezó todo el aniversario y me sorprendió como el gancho emocional que tiene. O sea, sí es una película que habla de temas que te tocan y desde perspectivas caleidoscópicas muy particulares, pero muy humanas y muy sinceras y muy, ¿no? Muy rabiosas, muy de la entraña. Y eso la película sigue estando muy viva en ese sentido.
Sí, hace no mucho tiempo apareció en medio de la pandemia Alejandro González Iñárritu a decirnos, no vean Amores Perros y todos, ¿cómo? Pero Sí, no, sí, si sí. tenemos que celebrarla. Y decía, no, 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 es que ahí viene una versión que estamos trabajando en restaurarla junto con Rodrigo Prieto, y es algo que saldrá de forma física en Criterion, pero que también va a ser parte de la inauguración del Festival de Morelia, que también es una fiesta en sí, ese reestreno me parece que va a ser también una gran fiesta, ¿no? No, imagínate, digo, qué lástima la verdad que este sea un año tan complicado para este tipo de, pues, de coordenadas, porque realmente el aniversario como estaba pensado Amores Perros, con esta gran celebración, y con, vaya, pues sí, pues evidentemente no se podrá realizar de la misma manera, pero vaya, por ejemplo, lo de Criterion, güey, o sea, uno que es fan, o sea, de veras del cine, que es fan de Criterion, que tienes tu Sí. colección así, no, orgásmica de películas. A mí me dio mucho gusto de repente ver la versión, ver la portada inclusive, ¿no? O sea, saber que esa película está dentro de ese bagaje y que seguramente esa versión justamente la disfrutarás como uno disfruta mucho sus propias, ¿no? Su propia colección de películas icónicas. Entonces está increíble. Creo que es un año de mucha celebración en ese sentido y de invitación también para las nuevas generaciones, para que la vean, porque como siempre, una buena película que está bien construida y que te sigue tocando, pues esa no importa cómo pasa el tiempo. Y si ahora está, ¿no? Remasterizada, ¿no? Pues creo que hay muchas generaciones que quizá no la han visto y que ahora la van a disfrutar, creo que enormemente, enormemente. Pero además, darle todo este trabajo de tanto respeto a una película mexicana siempre hace que la gente, si ya la conocía, que cuando las vuelva a ver, realmente sea como la primera vez que las están viendo, ¿no? Y que además preserven un cacho de nuestra historia cinematográfica y que la permita ver a las nuevas generaciones. Digo, de Hollywood tenemos el clásico que quieras y en Blu-ray y así de una forma, de una calidad impecable. Si tenemos más historias de México así, yo creo que el público se acercaría muchísimo más fácil a este tipo de historias, ¿no? Y creo que hay muchas películas mexicanas que merecerían estar en Criterion, la verdad. Sí, creo que es una cuestión también, obviamente, histórica, en fin, de cómo se va distribuyendo el cine en general y el lugar que ha ido ocupando poco a poco el cine latinoamericano. Pero sí creo que es una gran película y lo que te engancha, ¿no? Así que ahí sí no hay forma de engañar. Creo que lo que trasciende sí que tiene mucho que ver pues con esa alma, con ese espíritu que está detrás. Totalmente. Si tú pudieras hablarle al Humberto de aquellos años que estaba a punto de empezar a rodar Amores Perros, ¿qué le dirías? ¿Harías algo distinto? ¿Cambiarías las cosas? ¿Le dirías aprovecha más esto? ¿Acércate a estas personas más? ¿Cuál sería tu consejo? Mira, es muy curioso porque ahora yo siento que las nuevas generaciones salen de las escuelas, lo veo en el mismo CUT, de donde han salido, ¿no? Gran parte de los actores que luego trabajan en el cine mexicano. Y sí creo que ahora ya hay una disposición por todo, por los medios, o sea, por la cuestión mediática, digo, globalizada que existe, de entender los circuitos, de saber la trascendencia del cine, de hacer mucho cine. Digo, ahora estamos en una etapa también crítica con respecto a lo que ya sabemos de fideicomisos y demás, pero sí creo que hay un interés ya de entrada. Pues a ver, yo recuerdo que en esa época había maestros inclusive del CUT que me decían que disfrutara esa película porque quizá era la última que iba a hacer. Pues imagínate, por la imposibilidad real que existía de filmar tan seguido como ahora ya sucede. Entonces creo que yo lo que me diría a mí mismo es que tuviera como mucha fe y que justamente no me dejara engañar por esas ideas equivocadas sobre los caminos que aparentemente no están abiertos porque justamente coordenadas como estas son las que hacen que el camino se abra. Y también diría algo que creo que me digo ahora mismo y que ahora recapitulando Amores después de 20 años y todo, sí creo que la mayor fortuna que uno puede tener haciendo esto es que es un camino que a final de cuentas te lleva a la muerte, porque todos vamos para allá, pero es un camino que justamente para llegar allá te hace conocerte muchísimo. Es un camino que te permite afortunadamente el arte, la actuación, poder indagar en todas esas cuestiones humanas que te van a permitir morir de la manera más completa posible. Y me encantaría poder decirle a ese Humberto que procurara no escuchar tanto ese sinsentido que se genera muchas veces en el medio, de tratar de seguir las carreras como si todos fuéramos caballos y procurar desarrollar al máximo todo el potencial creativo personal, toda la visión personal que se tiene. Sobre todo porque además desde esa época he tenido muchas ganas de dirigir cine
Y pues ahora que sí ya acabé mis estudios de cine, que mis cortos han estado rolando y que estoy preparando una serie y una ópera prima, pues tengo muchas ganas de que también todo ese aprendizaje y toda esa semilla desde esa época ahora adquiera fruto tanto con la experiencia cinematográfica y de laboral, pero sobre todo con el hecho de sentir que ahora siento que este Humberto que se murió en Amores Perros y que era el inicio, que era un Humberto prácticamente un símbolo de inocencia, tanto para la película como en mi vida, ¿no? Esta etapa en donde se muere algo para construir. Creo que estos 20 años, a final de cuentas, ahora me siento con unas ganas y con una capacidad mucho más lúcida de poder compartir realmente mi discurso a través del cine, y creo que la dirección va a ser un lugar imprescindible para poder hacerlo. Entonces, pues eso le diría, que confíe más en ese proceso para no perder tanto tiempo también, digo, en las tonterías que luego alrededor te dicen y que muchas veces te generan más inseguridad que aciertos. O sea, en esa época, vaya, yo recuerdo directores de casting también portándose, ¿no? Como muy agresivos conmigo. O sea, como que creo que es un momento ahora en donde se están rompiendo arquetipos, estereotipos, donde hay muchas más posibilidades para las nuevas generaciones de ser eclécticos, de ser más únicos. Y creo que eso es algo que ahora estoy asimilando, que se refleja en esto y que volvería a decirme pues para no perder tanto tiempo a veces ¿no? En esa inseguridad que te da sentir que tienes que ser algo y formar parte de algo de una manera que a lo mejor no es la tuya, para entonces acumular más tiempo en experiencia personal y dar tu sello, porque pues quedan muchos años, ¿no? Si el COVID y todo eso nos permite, quedan muchos años para poder hacer muchas cosas, y creo que es un buen momento particular que siento para poder compartir con la gente esa otra parte también. Hiciste un proyecto, un ensayo audiovisual que se llamó La mirada en tiempos COVID. ¿Qué te dejó este experimento? Hijo, la verdad ha sido un bálsamo durante la pandemia, sobre todo ¿no? En los primeros meses de encierro, que son de repente tan dramáticos en muchos sentidos, todo lo que está pasando, etcétera. Y uno que a final de cuentas, pues sí tiene un nivel de sensibilidad y de deseo de rebeldía frente a esa distancia social que no debería de ser, y que sin embargo por muchos factores nos está empujando a ello. Entonces, tanto este como un ensayo teatral, audiovisual, que dice que se llama La Última Función y que ambos pueden encontrarlos en mi página de Vimeo, pues fueron formas de comunicarme con el exterior. Y lo que más me encantó de la Mirada de Tiempos COVID es que, a pesar de la cantidad enorme de contenido online que existe ahora, el hecho de repente de que empezara a llegar a los 5,000 views, con tanta cantidad de material, pues me parece, a mí me generaba una sensación de empatía que era resonante con la gente que me escribía, con ensayos que me daban de vuelta, con reflexiones, videos, con gente con la que no había conectado desde hace mucho y que se establecía diálogo, con gente con la que ahora, a través de esto y de la pandemia, por primera vez conecto. Sí creo que es un ensayo que genera diálogo, que genera encuentro, que además, pues mucha gente también agradece ver un material muy in situ, muy en el momento donde están pasando las cosas, y hay mucha gente que ha compartido la reflexión. Hay gente que me ha invitado ¿no? a poder compartirla pues para empezar el nuevo semestre en escuelas de cine, gente en Latinoamérica, en otros países, en universidades. He podido asistir a, ¿no? simposios sobre la imagen. Entonces creo que para mí personalmente fue una forma de darle estructura al caos y de poder hacer una revisión del cine, poder como este coitus interruptus que me dejó la pandemia, en donde no sé exactamente cómo mi película va a agarrar vuelo, ¿no? en esta coordenada. Pues creo que todo ese impulso de dirección, de análisis, de reflexión, de archivo, de muchas cosas que fui juntando desde el principio de la pandemia, creo que ahora me da una perspectiva, y además me generó como muchas ideas estéticas para lo que viene. Entonces, vaya, ha sido de verdad muy gratificante sentir ese eco de la gente, de los cinéfilos, ¿no? Saber que hay gente que le sigue importando la imagen, porque digo, estamos viviendo, y tenemos que ser realistas, un momento en donde también el entretenimiento de repente podría ser un monstruo, ¿no? Que chupe y que vaya por la necesidad de tener tantas cosas ahí. Muchas veces se nos olvide pues lo trascendental, y eso es algo que me pasa a mí y lo he compartido también con otros espectadores. Hay gente a la que sí nos interesa seguir viendo cosas que sean trascendentales, que tengan una cierta calidad, pues como esta cuestión mística que tiene el cine, ¿no? De cuando ves una buena película y justo pasa el tiempo y sigue tocándote y sigue formando parte de ti, y la reinterpretas como ver un buen cuadro 10 años después, ¿no? Esa capacidad que uno tiene de reinterpretar conforme uno va creciendo.
Y creo que pues frente al mundo del entretenimiento, creo que la gran labor que tenemos los que nos dedicamos a esto, en cualquier área yo creo, es tener una responsabilidad con respecto a la mirada. Por lo menos estar seguros de que estamos pisando desde una perspectiva de la cual queremos hacernos responsables y queremos compartir. Porque sí creo que entre más esté todo eso, pues creo que el cine ahora pues tiene que seguir siendo insistente en lo humano, en lo que nos conecta, ¿no? Como lo menciono en el, ¿no? Creo que en el ensayo, o sea, es una máquina de la empatía. O sea, nos sirve para acercarnos al mundo, nos sirve para acercarnos entre nosotros. Por eso es tan doloroso lo que está pasando en el país con los fideicomisos. O sea, es verdaderamente doloroso para los que nos dedicamos a esto darnos cuenta de la incapacidad absoluta que se tiene de visualizar lo que implica, no solo a nivel económico por la cantidad de gente que trabaja en la industria, sino a nivel justamente ontológico, vital, nacional, humano, trascendental, como digo, de poder conectar. Es cuando más necesitamos espacios pensantes y sinceros y empáticos. Y bueno, y ahora creo que el gran reto que tenemos frente a esta masacre por la que estamos atravesando es, bueno, ahora que veía lo del nuevo corto de Lubeski que hizo con iPhone y hablaba sobre las cámaras y la diferencia, ¿no? De esa época en la que él empezó, pues creo que también una gran oportunidad que tenemos en esta pandemia es que afortunadamente pues ya los medios tecnológicos te permiten hacer que tu discurso pueda tener carril. Entonces ahora se vuelve interesante de qué manera uno se sincera y se abre para conectar con los otros seres humanos y realizar proyectos que pues nos eleven, ¿no? Ayer leí una frase que me pareció muy hermosa, que es como bueno, el arte a final de cuentas muchas veces empuja la historia, porque si se espera a que la historia evolucione, pues a lo mejor el arte no sería lo que es. Se encarga de jalar justamente, ¿no? Para avanzar, para que avancemos en la historia. Y esa es nuestra labor y si la vida va para un lado, como decía Antonioni, pues el cine tiene que ir para el lado contrario. Y entonces, Totalmente. ¿no? Eso creo que muchas de estas cosas, por ejemplo, pues son parte también de ese ensayo que invito a la gente a que los que no lo han visto, pues ahí en mis redes todavía sigue el link, en el Instagram, y si no, en mi canal de Vimeo, ahí y mis otros cortos también que he dirigido. Pues Humberto, te agradezco muchísimo por este tiempo, por tus palabras, porque nos permites también conocer este otro lado tuyo que nos encantará ver cada vez más seguido. Y pues enhorabuena para todo lo que venga. Sé que por ahí ya viene el rodaje de la nueva temporada de una serie en la que estás. Sí, Entonces, todo lo que dejó la pandemia, ahorita sí, la segunda temporada del Juego de las Llaves para Amazon, y que nos iremos una burbuja. Y una ópera prima que me tiene muy entusiasmado, que también se quedó ahí y que, bueno, pues en medio de burbujas y protocolos y todo, pero filmaremos en Guadalajara, de la mano de la directora Lorena Padilla. Entonces, pues bueno, a ver qué tal nos va en esta nueva normalidad cinematográfica. pues ojalá que sean puras cosas buenas. Humberto, muchísimas gracias por estar aquí y por ser parte también de estos 26 años de Cine Premier. Me acuerdo cuando estaba en el CUT y veía el Cine Premier en el Samos y soñaba con hacer películas algún día y por salir en el Cine Premier. Mira, Tenía como 17 años. O sea, le tengo cariño mucho a la revista y gracias por de verdad por tanto trabajo durante tantos años y pues felicidades a todo el equipo, a todo el equipo. pues te agradezco mucho. Enhorabuena. Gracias por estar aquí. Vale, cuídense.